Hola nuevamente, vamos entonces al punto número 13 y tiene que ver con el cambio de filosofía, ¿sí? Resulta que nuestra conducta es sostenida por nuestras creencias base, ¿cierto? Nosotros tenemos esas creencias base de acuerdo a la cultura en la que nosotros nacimos, ¿sí? Si tú naces en la India vas a tener un conjunto de creencias y cultura y manera de actuar de acuerdo a donde naciste, ¿sí? Si naciste, por ejemplo, en el Medio Oriente, pues entonces va a haber un conjunto de creencias y de comportamientos que van a ser inculcados por esa cultura, ¿sí? Lo mismo que naces en Latinoamérica. Entonces, nuestra forma de actuar se debe en gran medida al conjunto de creencias con las que nosotros crecimos, ¿sí? Hay algunos conjuntos de creencias que favorecen e impulsan cierto tipo de comportamientos y actitudes, ¿sí? Estamos claros que, por ejemplo, en el Medio Oriente, el machismo y que las mujeres son oprimidas y que tienen que estar todo el día cubiertas, bueno, es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Eh, Ese tipo de filosofía pues favorece y sostiene ese tipo de comportamiento en años, ¿sí? Que si en la India, que las vacas y que si las cuidan, bueno, todo eso es por esos lados de allá, ¿cierto? Hay filosofías, hay, digamos, creencias que ayudan a, por ejemplo, a sostener la pobreza, ¿sí? Que la pobreza es buena, que ensalzan la pobreza de cierta manera, la escasez, el no tener nada y se ve como bueno y provechoso, ¿sí? Entonces, para alguien que quiera salir de la pobreza y anclado a este tipo de filosofías, pues entonces le puede ser algo difícil, ¿cierto? Y no estamos hablando de que si una cosa es verdadera o como se dice, o es buena o es mala, ¿no? ¿Cierto? Eso, digamos que eso tiene otros tipos de contextos como para llegar a hablar con esa seguridad, ¿cierto? Y decir, bueno, esto sí, esto no, ¿cierto? Pero hablamos desde el punto de vista del cerebro, que lo que le interesa es sobrevivir, ¿sí? Entonces, en algún momento, si su estilo de vida, si algo que tú quieres corre peligro, es bueno que te salgas de la corriente de pensamiento en la cual tú creciste y empieces a ahondar nuevas ideas para poder ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, el vicio de la masturbación, ¿sí? Que si bien tiene unas ventajas, como dicen los psicólogos, ¿cierto? Y en ciertos contextos, de pronto no es tan beneficioso para personas que tienen problemas de relacionarse con otros y son incapaces de pronto de entrar en contacto con el sexo opuesto, ¿sí? Entonces, que encuentren en la masturbación una manera de hacer su vida sexual, pues entonces no es tan positivo, ¿cierto? Porque ya de pronto más adelante tienen la oportunidad de relacionarse, encontrar a alguien interesante y no van a actuar de la misma manera, ¿sí? Entonces, si se va a las explicaciones psicológicas, pues entonces ahí lo que hay son justificaciones y que entonces el ejercicio tal y todo esto. Es bueno entonces que contraste ese pensamiento que lo impulsa y lo justifica, porque la mente lo que hace es pegarse de los argumentos que justifican para seguirlo haciendo. Es bueno entonces que cambie de filosofía, ¿sí? Por lo menos le dé la oportunidad a unas nuevas ideas. Por ejemplo, en el caso de la masturbación es bueno que entre en contacto con filosofías como el budismo, el kundalini yoga, el tantrismo, ¿sí? Lo cual le van a dar otro tipo de dimensión a esa parte sexual, la van a tratar de otra manera y por lo tanto puede haber unos argumentos de los cuales su mente se sostengan para de pronto no ser tan compulsivo al respecto, ¿sí? No solamente funciona con la masturbación, sino por ejemplo, si una persona es, digamos, adicta a los juegos, a las tragamonedas, pues entonces sí le puede servir aferrarse a filosofías que ensalzan la pobreza, ¿sí? O que ensalzan el desapego. También, por ejemplo, en, la, en las filosofías orientales está ¿cómo se llama esto? Estos libros, bueno, está también el budismo y el hinduismo, ¿sí? El hinduismo incluso el taoísmo, ¿sí? Exaltan, digamos, el desapego a las cosas materiales. Entonces, si tienes un apego hacia las cosas materiales y al juego y todas esas cosas, entrar en contacto con este tipo de filosofías puede hacer que te desapegues un poco y puedas ver las cosas de otro punto de vista
con unos nuevos argumentos, una nueva manera de ver las cosas, ¿sí? Por ejemplo, porque es que las ideas entran mucho en la mente, ¿sí? Y nos hacen cambiar el comportamiento. Miremos, por ejemplo, los multiniveles, ¿sí? Alguien que no le gusta vender para nada termina vendiendo, ¿sí? A partir de las filosofías o de los conocimientos que le dan en estos lugares de multinivel. Entonces, entendamos que las creencias, nuestras creencias, son los resortes detrás de nuestro comportamiento, ¿sí? Si tú le das una oportunidad a unas nuevas ideas, entonces esos resortes van a ir cambiando, tus motivaciones van a cambiar, vas a ver la vida de otra manera y por lo tanto vas a poder superar esta, este tipo de vicio, de comportamiento que tienes y que te está haciendo daño. Entonces, más que hacerlo porque está bien o simplemente es ahondar en otros tipos de conocimientos que ayuden a superar un problema que tú tienes, ¿sí? Eso es quizás lo más importante y debemos verlo desde ese punto de vista, independiente de si se tiene la razón, eso es muy relativo, eso tiene que ver ya con, con otros tipos de estudios, ¿sí? A los cuales no es necesario ahondar en este video. Simplemente, como se dice, tomemos lo que nos beneficie. Y lo que consideramos que no está bien dentro de unas ideas, pues entonces no lo hacemos, ¿cierto? Aprovechamos lo beneficioso para nuestra vida. Entonces era lo que les quería hablar en este video. Nos vemos entonces en la práctica.